Hola amigos, esta es la segunda parte del noveno video, el acento de excepción, una nueva regla. En este video vamos a discutir dos problemas que encuentra la regla que propusimos en el video 9a. La regla que propusimos se basaba en dos preguntas. Primera pregunta, ¿termina la palabra en ns o vocal? Segunda pregunta, ¿está la fuerza o el acento prosódico en la penúltima sílaba? Vimos que si contestábamos afirmativa o negativamente a ambas preguntas, entonces no necesitábamos escribir un acento de excepción, en tanto que si contestábamos de forma diferente a las dos preguntas, entonces sí necesitábamos escribir el acento de excepción. Vimos que esta regla podía predecir cuándo necesitábamos y no necesitábamos escribir el acento de excepción en muchas palabras en español. Sin embargo, cuando consideramos algunas palabras de origen extranjero, vemos que esta regla va a encontrar problemas. Tomemos por ejemplo la palabra snobs. La palabra snobs viene del inglés snob y el plural sería snobs. En este caso, esta es una palabra aguda, vemos que termina en S. Entonces preguntamos, ¿termina en NS o vocal? La respuesta es sí. ¿Y está la fuerza en la penúltima sílaba? La respuesta es no. Por lo tanto, nuestra regla predice que deberíamos escribir un acento. Sin embargo, la palabra snobs no necesita acento. Tomemos ahora la palabra forceps. La palabra forceps, vemos que la fuerza está en la primera sílaba, es una palabra grave. ¿Termina en ns o vocal? Sí. ¿Está la fuerza en la penúltima sílaba? Sí. Predecimos que la palabra forceps no necesita acento. Sin embargo, según la academia, la palabra forceps sí necesita acento. Entonces vemos que con estas dos palabras tenemos una predicción incorrecta con nuestro sistema. No es un problema de estas palabras. Vemos que hay muchas palabras en español que van a tener el mismo problema. Por ejemplo, tenemos snobs, zigzags, mamuts, minigolf, confort, kibutz. Todas estas palabras, nuestra regla predeciría que necesitaría un acento de excepción. Como la palabra forceps, por ejemplo, Clarence, bíceps, records, cyborg, western. Aquí vimos que la regla en este caso predeciría que no necesitamos escribir un acento de excepción, sin embargo estas palabras sí necesitan el acento de excepción. Hay un segundo problema y estas son las palabras que terminan en ye. Por ejemplo, la palabra Paraguay, virrey, convoy. Estas palabras son problemáticas porque aunque las escribimos con ye, este sonido realmente aquí representa un diptongo. Es guay, rey, convoy. Tenemos un diptongo, entonces no es realmente una consonante. Es un diptongo y nuestra regla no especifica qué hacer con el diptongo. Por otro lado, tenemos palabras como jockey y palabras como jersey que también terminan en ye y sí necesitan el acento de excepción. Entonces, la pregunta que nos hacemos ¿es posible encontrar una solución para estos casos problemáticos? Tenemos entonces una regla especial para las palabras que terminan en ye o en dos consonantes. Preguntamos, ¿termina la palabra en ye o en dos consonantes? Y contestamos sí o no. ¿Está la fuerza o el acento prosódico en la última sílaba? Y contestamos sí o no. Entonces todas las palabras que terminan en ye o en dos consonantes debemos hacer estas dos preguntas. Es una regla especial para estos dos casos. Veamos cómo funcionan estas reglas con ejemplos específicos. Tomemos tres palabras. Vamos a tomar la palabra snobs,
lleva la fuerza en la última sílaba. La palabra minigolf lleva la fuerza en la última sílaba. Y la palabra Paraguay lleva la fuerza en la última sílaba. Las tres palabras son palabras agudas. Tomemos la palabra snobs. Vemos que tiene dos sílabas, snobs. Hacemos las dos preguntas. ¿Termina en y o en dos consonantes? La respuesta es sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? La respuesta es sí. Por lo tanto, la palabra snobs no necesita acento. Minigolf tiene tres sílabas, mi, ni, golf. ¿Termina en y o en dos consonantes? Sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? Sí. La palabra minigolf tampoco necesita acento. Paraguay, tres sílabas. Paraguay. ¿Termina la palabra en y o en dos consonantes? Sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? Sí. La palabra Paraguay no necesita acento. Entonces vemos que las palabras que terminan en y o en dos consonantes, si la fuerza está en la última sílaba, no necesitan acento, porque siempre van a recibir dos signos más como respuesta a las preguntas. Tomemos ahora la palabra bíceps. La palabra bíceps lleva la fuerza en la I, bíceps. La palabra cyborg lleva la fuerza en la primera sílaba, cyborg. La palabra bíceps vemos que es una palabra grave. Hacemos las dos preguntas. ¿Termina la palabra en y o en dos consonantes? Sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? En este caso no está en la última sílaba. Entonces la palabra bíceps necesita un acento de excepción. Cyborg también tiene dos sílabas. ¿Termina en y o en dos consonantes? Sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? No. Entonces tenemos signos diferentes. Por lo tanto, la palabra cyborg sí necesita llevar el acento de excepción. Veamos ahora las palabras que terminan en y. Por ejemplo, tomemos la palabra virrey y jersey. La palabra virrey, la fuerza está en la última sílaba, es una palabra aguda. La palabra jersey es una palabra grave, está en la primera sílaba. En el caso de virrey, vemos que tenemos dos sílabas, la fuerza está en la última sílaba, termina en y o en dos consonantes, sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? Sí. Por lo tanto, la palabra virrey no necesita acento. En el caso de jersey, también tenemos dos sílabas. ¿Termina en y o en dos consonantes? Sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? No. Por lo tanto, la palabra jersey sí necesita acento. Entonces vemos que con esta nueva regla podemos predecir estos casos de palabras que en su mayoría vienen de otra lengua. Vamos primero a mirar algunas palabras que terminan en X. Sabemos que las palabras que terminan con una X final se pronuncia esta X como una X, KS. Por ejemplo, la palabra relax o la palabra tórax. En el caso de la palabra relax, vemos que es una palabra aguda. Y en este caso no tenemos dos consonantes escritas, ni tenemos tampoco una Y final. Entonces en este caso aplicamos la primera regla, la regla que estudiamos en el video 9a. Es decir, ¿termina la palabra en NS o vocal? No. ¿Está la fuerza en la penúltima sílaba? No. Entonces la palabra relax no necesita acento. Como la palabra relax, tenemos otras palabras, por ejemplo, telefax, unisex, etc. Entonces tenemos muchas palabras que terminan en X y si la fuerza está en la última sílaba, no necesitan escribir acento. Sin embargo, la palabra tórax, vemos que preguntamos, ¿termina la palabra en NS vocal? No. ¿Está la fuerza en la última sílaba? Sí. Entonces la palabra tórax necesita escribir el acento de excepción. Tenemos muchas palabras como tórax, por ejemplo, ónix, látex, fénix, index, dúplex, tampax, cervix, etc. Hay otras. Entonces vemos que si la palabra termina en X y la fuerza está en la penúltima sílaba, tenemos que escribir el acento. Entonces debemos recordar que cuando tenemos una X, aunque pronunciamos como dos consonantes, debemos aplicar la primera regla, es decir,
preguntamos, termina la palabra en NS o vocal y está la fuerza en la penúltima sílaba. No aplicamos en este caso la regla que estudiamos en este video. Aplicamos la regla que estudiamos en el video anterior. Bueno, sigamos ahora con palabras un poquito más difíciles. La palabra resort. Resort. Esta es una palabra aguda. Vemos que termina en dos consonantes. Aplicamos la regla que estudiamos en este video. ¿Termina la palabra en y o en dos consonantes? Sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? Sí. Entonces vemos que tenemos signos iguales, por lo tanto la palabra resort no necesita un acento de excepción. Sandwich. Aquí parece que la palabra termina en dos consonantes, pero recordemos que la CH en español no es una letra, es un dígrafo. Entonces, esta palabra no termina ni en y ni en dos consonantes, por lo tanto debemos aplicar la regla que estudiamos en el video 9a. Esta es una palabra grave. ¿Termina la palabra en NS o vocal? No. ¿Está la fuerza en la penúltima sílaba? Sí. Entonces la palabra sandwich sí necesita llevar acento de excepción en español. Records. Records. Aquí sí termina en dos consonantes esta palabra. Es una palabra grave. ¿Termina en y o en dos consonantes? Sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? No. Aquí está en la penúltima sílaba. Entonces la palabra records necesita llevar un acento de excepción. Spray. En algunos dialectos spray. Esta es una palabra aguda. ¿Termina en y o en dos consonantes? Sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? Sí. La palabra spray no necesita llevar acento. Volley. Volley. Aquí tenemos una palabra grave. ¿Termina en y o en dos consonantes? Sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? No. La palabra volley no necesita llevar acento de excepción. Afrikaans. Esta también es una palabra grave. ¿Termina en y o en dos consonantes? Sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? No. Signos diferentes, debemos escribir el acento de excepción. Corderoy. Aquí es una palabra aguda, entonces ¿termina en y o en dos consonantes? Sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? Sí. La palabra corderoy necesita, no necesita llevar acento de excepción. Cómic. Vemos que no termina ni en y ni en dos consonantes, entonces aplicamos la regla del video 9a. ¿Termina la palabra en n, s o vocal? No. ¿Está la fuerza en la penúltima sílaba? Sí. La palabra cómic necesita un acento de excepción. Tomemos ahora el plural, cómics. En este caso sí termina en dos consonantes. Entonces, ¿termina en y o en dos consonantes? Sí. ¿Está la fuerza en la última sílaba? No. Signos diferentes, por lo tanto la palabra cómics también necesita llevar el acento de excepción. Bueno, con esto terminamos el video 9 y con esto terminamos también nuestra discusión de los tres tipos de acentos en español. En el próximo video vamos a practicar, vamos a tomar muchas palabras y vamos a identificar el tipo de acento que necesita y justificar por qué necesitan el acento. Hasta entonces.